Bueno, Sí, profe. bien, acuérdense de activarme la cámara, porfa, que les quiero ver sus lindos rostros, así no me retan a mí. Bien, hoy vamos a ver un análisis, un pequeño análisis de las cuentas patrimoniales. Cuando hablamos de cuentas, es simplemente una forma que nosotros expresamos aquello que queremos representar, aquello que queremos ver a través de un análisis. Y cuando hablamos de patrimoniales, cuentas patrimoniales, es justamente el patrimonio de una entidad, de, de una empresa, de una persona, ya sea física, sea jurídica, que es un conjunto de bienes. Entonces estamos tratando de representar en forma aritmética, en forma gráfica, el patrimonio de una empresa. Y la mejor manera de expresar el patrimonio de una empresa es expresarlo a través de números, ¿no es cierto? Si ustedes pasan por una despensa y la ven que está llena de mercadería, es más fácil que ustedes le digan, ahí en esa despensa hay 20.000 pesos de mercadería, a que si a ustedes les dicen, hay 5 paquetes de arroz, hay 5 paquetes de fideo, 2 paquetes de arveja, 8 paquetes de choclo, ¿no es cierto? Es más fácil a los efectos de un tercero, si a nosotros nos dan un número, un nomenclador común que me diga, esta mercadería vale tanta plata. Después yo en el análisis interno o en el análisis de querer aprender un poco más o investigar un poco más de esa empresa, entro y empiezo a pedir explicaciones. Pero si a mí me dicen a simple vista, ahí en esa estantería hay 20.000 pesos de mercadería, yo me puedo considerar satisfecho y pongo que de mercadería hay 20.000. Entonces, todo el patrimonio de una empresa, todo lo referente a medir o a tratar de cuantificar una empresa, siempre va a estar expresado en moneda y generalmente es moneda de curso legal. En este caso, nuestro querido y preciado peso argentino. Entonces, a nosotros cada vez que nos hablan del valor de una empresa o la composición de una empresa, nos van a decir que mide tanto o que vale tanto, y ese valor es en moneda de curso legal. ¿Me entiendes? Porque es la única forma. Si yo, por ejemplo, tengo mercadería, tengo bienes de uso que eran las estanterías y tengo cuentas a cobrar y me pongo a detallar, tengo 3 estanterías, tengo 5 estanterías, pero a su vez también tengo 20 paquetes de arroz, 10 litros de aceite, y para una persona que lo ve de afuera es muy engorroso. En cambio, si yo digo, tengo 20.000 pesos de mercadería, tengo 50.000 pesos de bienes que yo uso para mi actividad, que son los bienes de uso, y a su vez tengo una cuenta corriente de que clientes me deben por 5.000. Estoy expresando todo en moneda y la persona que me está interactuando conmigo fácilmente dice, bueno, tiene 50 más 20, 70, más 5 de cuentas a cobrar, tiene 75.000 pesos en su activo. ¿Entiendes? Entonces ahí es una cuestión de que esa información contable, como hablábamos en la clase anterior, le es útil para tomar una decisión o no, ya sea un banco, ya sea un, un proveedor que nos quiere abrir una cuenta corriente y quiere evaluar si nuestro negocio es rentable o no, o cualquier organismo que nos venga a fiscalizar o que nos venga a controlar. Entonces, es por eso y solamente por eso que se expresa todo en moneda, para que la gente básicamente lo entienda y lo comprenda cuando nosotros hablamos y detallamos qué es lo que queremos expresar. Entonces, aclarado este tema, vamos a ver a qué se le llama cuenta patrimonial. En las cuentas patrimoniales nosotros tenemos tres grandes rubros: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Vaya la redundancia. Cuando nosotros hablamos
de nuestro activo, del activo de la empresa, podemos expresarlo y decir que ese activo es el conjunto de recursos económicos que posee la empresa a un momento determinado, expresado en unidades monetarias, estén o no en su poder, efectivo y sacrificios económicos imputables a ingresos futuros y o a periodos futuros. A ver, bajemos a la tierra ese concepto y aclarémoslo un poco, ¿no es cierto? Nos dice, es el conjunto, quiere decir que nos habla de todos los bienes que estén en nuestro poder, en nuestra empresa, de recursos económicos. Todo aquello que tenemos nosotros en nuestro negocio es un recurso económico, que en algún momento determinado lo vamos a poder hacer efectivo, lo vamos a poder hacer plata. Está expresado, como decíamos, en moneda de curso legal, puede que esté en nuestro poder o puede que no. Y aquellos sacrificios económicos futuros imputables a futuros ingresos, dice, o periodos futuros. Bueno, eso es un concepto un poco más detallado que no quiero ahondar ahora porque para que no se les esa última partecita. Lo vamos a ver, pero vamos a ver más adelante cuando ya estemos un poco más cancheros. Entonces, volviendo al origen. Nuestro activo es lo que tengo yo, ¿no es cierto? Ustedes, si yo le dijera cuál es su activo, y ustedes dirían, y yo tengo una moto, yo tengo una computadora, yo tengo un teléfono, yo tengo ropa, yo tengo tanta cantidad de ropa, tengo esto, tengo aquello. Lo demás es mi más, pero el resto de esto es mío, es mío. Entonces, cuando yo digo que una persona, perdón, cuando una empresa tiene un activo, es todos aquellos bienes que esa empresa tiene valorados en moneda de curso legal, expresados en moneda de curso legal. ¿Para qué? Eso puede que esté en su poder o no. ¿Por qué? Porque supónganse, si yo entro a una tienda y veo que esa tienda tiene 20 pantalones, en una tienda, miremos un comercio acá del centro, vemos que tiene 50 pantalones, 50 camisas, 50 remeras y todo eso que tiene, ¿para qué lo tiene? Para vender, ¿no es cierto? Los tiene en su poder para vender. Son todas la mercadería que tiene. Entonces, esa persona me va a decir a mí, y yo tengo en mercadería 30.000 pesos para vender. Es un bien que lo va a usar para vender, para obtener recursos, pero que en este momento lo tiene en su poder. Ahora, nos abre la carpetita y dice, mire, yo tengo de fiado la famosa cuenta corriente y tengo que esta persona me debe 2.000, esta 1.000 y esta 2.000, tengo 5.000. Ese bien, ese es un derecho a cobrar que ese comercio le tiene a esas tres personas, ¿no es cierto? Eso es un activo para la empresa, para el comercio. ¿Por qué? Porque es un derecho a cobrar sobre determinada persona que retiró mercadería y no la pagó, la llevó en cuenta corriente. Entonces, ese bien, esa libretita, ese cuadernito, esa anotación, también es un bien. Porque si yo quiero valorizar mi empresa, puedo decir, bueno, de mercadería tengo 50.000, ahora de cuentas a cobrar, de créditos a mi cliente, tengo 5.000. Y esa mercadería ya salió, no la tengo en mi poder, pero es un derecho a cobrar que tengo. Entonces, todo lo que pasa, todo lo que pasa dentro de la empresa y todos los movimientos que va teniendo nuestra empresa, se van a empezar a reflejar o tienen su sustento legal en la contabilidad. Está en nosotros lograr entender estos conceptos básicos y después ir aplicando. En esto que por ahí parece muy abstracto, cuando nosotros lo llevamos a la realidad, es mucho más sencillo. Simplemente nosotros le podemos, supónganse, ustedes no tienen ningún conocimiento o si lo tienen conocimientos básicos de contabilidad. Y si yo le digo, refléjenme un asiento contable de una venta. Y seguramente no lo van a saber hacer.
o no van a saber qué cuentas expresar. Ahora, si yo le digo en la realidad, chicos, ustedes cómo les parece a ustedes que funciona en un negocio una venta? Seguramente palabras más, palabras menos, ustedes me van a decir, y entre una persona con 1.000 pesos, me compra mercadería por 1.000 pesos, entonces de mi stock de mercadería salió ropa por 1.000 pesos, pero entró efectivo por 1.000 pesos, ¿no es cierto? ¿Eso lo entendemos? Sí, profe. ¿Lo entienden? Chicas, Sí, ¿lo entienden? Sí, Hay sí. silencio. Sí. Bueno, entonces, esa operatoria comercial que a nosotros, cualquier persona que va a comprar un negocio, lo vemos anormal y habitual, tiene un respaldo o tiene un sustento contable que se refleja. A ver, salió mercadería, entró plata, hubo un movimiento de bienes. Después vamos a ver que seguramente que lo que salió, nosotros no lo compramos por 1.000, lo compramos por 600, entonces nos ganamos 400 pesos por esa venta. Eso también hay que reflejarlo. Pero ahora lo que me interesa es que ustedes vayan aprendiendo la entrada y la salida. profe. Sí, Em, Cuando usted dijo recién lo de los pantalones, cuando dio el ejemplo de los pantalones, para expresar, por ejemplo, yo vendo mercadería, ¿no es cierto? Compro la mercadería a 50 y la vendo, un paquete de arroz a 50 y lo vendo a 70. Para sí. expresar el, para expresar en moneda, o sea, en plata, el valor de mi empresa, se usa el precio al que yo compré la mercadería, o sea, el precio costo o el precio de venta. Para valorizar los bienes se usa siempre el valor del costo de adquisición. El costo de adquisición, claro. Exacto, el valor que nosotros expresamos en moneda histórica. Luego, luego, vos tenés dos formas de actuar, y eso lo vamos a ver más adelante. Vos tenés dos formas de actuar. Vos podés ir valorizando tu mercadería. Por ejemplo, hagamos un ejemplo así sencillito. Compro un pantalón, lo voy a vender. Lo compré en 300 pesos, ¿no es cierto? Lo pongo Sí, a la venta 600 pesos, el doble. Me quiero ganar la plata. No lo vendo, no lo vendo, no lo vendo. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasa 4 meses. No lo voy vendiendo. Lo vendo, 600 pesos, lo vendo al cabo de 4 meses. Yo cuando lo compré, ¿qué hice? Mercadería, ese pantalón 100 pesos, y lo pagué en efectivo, ponele. Perdón, eran 300. Y lo pagué en 300 pesos. Entró en mercadería y salió. Entonces, ese pantalón me quedó en 300 pesos. Lo pongo a la venta a 600, pero todavía no pasa nada. Entonces, yo sigo teniendo 300. Ahora, en el mercado, ese pantalón al otro mes valió 400. Después valió 450. Después valió 500. Y yo lo vendo al cabo del cuarto mes en 600. Ahí existe dos formas de calcular la cuestión. O yo dejo todo expresado en moneda histórica, ese pantalón en 300, entonces después, al cabo del cuarto mes, que lo vendía a 600, tengo una ganancia de 300 pesos. Ya después les voy a explicar cómo se refleja, pero ahora no lo quiero enrollar con eso. Reflejo directamente la ganancia por los 600 pesos, por los 300 pesos, ¿no es cierto? En ese momento, y durante todo el transcurso no hice nada. O la otra forma es ir reexpresando ese valor. ¿Cómo lo reexpreso? Con una ganancia por el solo hecho de tenerlo. Entonces yo puedo poner al primer mes eh, bien mercadería, el pantalón ponerle por 100 pesos, a resultado por tenencia del pantalón 100 pesos. Entonces el pantalón que primero me valió 300, ahora ya me vale 400 porque le sumo 100 pesos y no compré más pantalones, es el mismo pantalón, y yo voy reflejando por este lado un resultado por tenencia. ujú, Entonces, ¿eso qué me va a llevar? Que yo al cabo del cuarto mes yo haya reflejado que mi pantalón ya no valía 300, sino que valía 500, y lo vendía a 600 y gané solamente por la venta 100 pesos en vez de 300. ¿Entendés? claro. Entonces, ahí la ganancia es la misma, sino que se diferencia la forma
de la imputación del resultado. En el primer caso, yo solamente por haberlo dejado en forma histórica, cuando vendí, reflejé el hecho del verdadero, que yo conozco, de la operación por una ganancia de 300 pesos. En el otro, en una contabilidad un poquito más avanzada y tiene en cuenta los valores del mercado o, por ejemplo, la inflación en este tiempo, yo fui reflejando, eso puede haber sido positivo o puede haber sido negativo, en algún momento puede haber bajado el pantalón y yo tengo que reflejar la pérdida. Entonces después no pongo que gané por la venta 300, sino que por la venta gané 100 y por haberlo tenido durante esos 2 meses gané 200. ¿Entendés? Porque Ajá. la plata a su vez se desvalorizó. Entonces, eso son dos formas de ir reflejando de acuerdo a que nosotros tengamos una contabilidad un poco más desarrollada o menos desarrollada. Lo importante es que entró por 300 y salió 600. La diferencia es 300 pesos. Yo tengo que reflejar de alguna forma en mi contabilidad esa ganancia. Y en una contabilidad incluso un poquito más avanzada, después podemos analizar en estos contextos de inflación si realmente gané. Porque si ese pantalón hoy yo lo salgo a comprar y ese pantalón me sale 800, quiere decir que el efecto de la moneda a su vez me hizo perder a mí 200 pesos. ¿Me entienden? O sea, ahí Ujú. es más complicado porque lo que puede haber sido que yo puedo considerar que es beneficioso, después me termina perjudicando. Porque yo me demoré, porque puse un precio muy alto a mi mercadería, me demoré 4 meses en vender cuando quizá lo hubiera vendido en 2 días. ¿Mm? Entonces, todas esas son cuestiones que, que no nos competen a la parte contable, porque, como decíamos, los que toman las decisiones son los dueños, son los administradores, son los gerentes, pero nosotros tenemos que ir a asesorar y tratar de que después de nuestro asesoramiento o después de que sucedan las cosas, tratar de reflejar la realidad económica de la empresa. Cuando veíamos el concepto de contabilidad, decíamos que era una disciplina que ayudaba a la toma de decisiones, no que las tomaba, y Claro. que se juntaba junto con todas las otras técnicas de administración para tratar de expresar la realidad de la empresa. ¿Mm? Entonces, todas esas cuestiones nosotros las vamos a ir reflejando en diferentes cuentas, que es lo que estamos viendo ahora. Eso de ganar, de cómo lo compro, cómo lo pago, cómo a su vez lo vendo, cómo lo cobro. Todas esas cuestiones son cosas que van pasando en la vida comercial de la empresa y que nosotros, como auxiliares contables o como contadores, tenemos que ir llevando eso en papeles. ¿Me entendés? Porque el dueño del negocio lleva su forma de administrar, más organizada, menos organizada. Grandes empresas tienen sistemas contables o sistemas informáticos para ver el stock, para ver a cuánto venden. Y nosotros tenemos que ir detrás de eso recabando información y traduciendo, codificando. ¿Se acuerdan cuando decíamos de codificación de la cuenta y la descodificación del emisor? Nosotros, esa venta que para un comercio es simplemente una venta, nosotros la tenemos que expresar en algo contable, en algo monetario, para que otra persona, puede ser el mismo dueño o otra persona, por ejemplo el banco, vea y entienda la realidad de esa empresa. Ujú. Por eso es que se inventó, por eso es que eh, eh, inventó la contabilidad para tratar de codificar toda esa información. Porque, a ver, uno puede armar un balance de una conservera, como puede hablar del balance de un comercio, como puede hablar del balance, armar un balance de una empresa constructora. Son todas cosas diferentes que nosotros, los contadores, los auxiliares contables, todos los que vayamos y trabajemos en una administración contable o en nuestro propio negocio, tenemos que cuantificar y cualificar para que el que quiera usar esa información la entienda. ¿Mm? Bien, Bien. aclarado la cuestión del ejemplo, vamos a seguir. Entonces, habíamos visto el activo. El activo era todos aquellos bienes que nosotros tenemos y los derechos que podemos tener a cobrar. Siempre es el lado positivo de nuestra empresa, aquello que nos fortalece. Todo lo que brilla nunca es hora.
Si sale el sol, como sale el sol, sale la luna. Y del otro lado del día tenemos justamente las cuentas del pasivo. El pasivo dice que es el conjunto de obligaciones económicas que tiene el ente, expresada en monetarias. Cuando hablamos de pasivo es todo aquello que nosotros tenemos que pagar, todo aquello que nosotros hemos, obligaciones que contraemos en el normal desarrollo de nuestra actividad, que las tenemos que pagar. Hay diferentes clases, son las famosas deudas. Le debo al de la despensa, así como en nuestra, en nuestra administración de nuestra casa le debemos al de la despensa, le debemos al de la tienda, donde nuestra señora fue a comprar y le dieron eh, créditos sin nada. Entonces, todo eso, todas esas obligaciones de pagar son los que en la contabilidad se expresan como la contrapartida. El activo me fortalecía, el pasivo me disminuía. No significa que el pasivo sea malo, porque por ahí el pasivo nos ayuda, de acuerdo a las condiciones y a las características del pasivo, nos ayuda a que nuestro activo crezca. Supónganse, si yo tengo un proveedor que cada vez que me trae mercadería me pide simplemente que yo le pague el 50% en efectivo y el otro 50% se lo pague dentro de 15 días, no me cobra interés y a su vez me entrega buena mercadería y me permite a mí estoquearme, tener mercadería para poder yo revender, etc., es una buena decisión comercial, es una buena decisión administrativa de producción, de venta de mi negocio. Ahora, eso no tiene que quedar en el aire, eso se tiene que reflejar, porque en mi cuadernito de mi despensa, yo voy a anotar, le debo a Pepito Flores tanta plata. Me entra, supóngase, me trae el, el viajante de los fiambres, me trae 10.000 pesos en fiambre y yo le pago 5. Y los otros 5, de acuerdo a mi contrato o a mi relación, contrato que puede ser verbal o puede ser escrito con mi proveedor, le tengo que pagar eh, dentro de 15 días. Y en la noche viene un alumno del curso de administración contable a mi negocio y me dicen, ¿sabe qué, señor? Mi profesor me dijo que viniera y le evaluara su comercio, cuánto stock tiene de mercadería y cuánto valor. Y supónganse que en fiambre era lo único que tenía. Entonces ustedes van a ver que a la mañana, perdón, tenía cero de mercadería y a la noche tiene 10.000 pesos de mercadería. Entonces lo primero que ustedes van a pensar es decir, bueno, a ver, ¿con qué le pagó esos 10.000 pesos? En su caja deben faltar 10.000 pesos. Y se ponen a contar todos los billetitos y ven que en su caja no faltan 10, faltan 5. Entonces ahí el dueño del local dice, sí, lo que pasa es que yo los otros 5 se los voy a pagar dentro de 15 días. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando yo quiero reflejar esa cuestión, ¿qué voy a poner yo? Que mi activo, la cuenta del activo, entró mercadería por 10.000, que yo pagué 5.000 y me queda, o sea, mi caja, mi efectivo se bajó por 5.000 del otro lado y que yo debo 5.000 pesos, ¿no es cierto? Que voy a pagar dentro de 15 días. Esos 5.000 pesos constituye un pasivo. Esos 5.000 pesos a ese proveedor que yo le tengo que pagar dentro de 15 días constituye un pasivo. Entonces, si yo quiero reflejar mi contabilidad adecuadamente, tengo que poner en ese momento, al final de ese día, que yo tengo 10.000 pesos en mercadería, mi caja, si estaba en 20, ahora va a estar en 15 porque solamente salieron 5.000, y que nació una obligación a pagar hacia un proveedor de 5.000.
Esa obligación es lo que se refleja a través de las cuentas del pasivo. Esas cuentas del pasivo reflejan todas las obligaciones que yo tengo. Yo ahí ahora justo les puse el ejemplo de un proveedor, pero también se refleja en los sueldos que tengo que pagarle a mi personal. El personal yo le pago, supónganse, en forma mensual. Durante todo el mes trabajan. ¿Qué se genera para mí como empleador? Una obligación a pagarle. Entonces yo a fin de mes tengo que reflejar ese derecho a cobrar que me tienen mis empleados. Entonces se me surge a mí ahora, yo ahí no les pago a fin de mes, salvo en el Estado. En el resto de las empresas siempre se paga cuando, del 1 al 10, el 5, del 6. Entonces, a fin de mes, ese, ese empleado me trabajó durante todo el mes, me prestó ese servicio y yo tengo que reflejar esa obligación a pagar. Entonces yo reflejo ese sueldo a pagar por X monto al servicio que él me presta. Y después, cuando lo pago, lo hago desaparecer ese pasivo y sale realmente el efectivo. Después existen obligaciones bancarias, cuando yo saco un préstamo, ese préstamo que me van a pagar en 30 cuotas iguales y mensuales todos los meses de 30.000 pesos. Yo por un lado reflejo el dinero que me da el préstamo, pero por el otro lado tengo que reflejar que ese dinero que me prestaron lo tengo que devolver. Entonces voy a tener que ir reflejando, no cuando sale la plata. Acuérdense que en la clase también anterior hablamos del devengado, que la contabilidad se expresaba a través del devengado y la partida doble. Fueron las dos cosas que yo le dije que tenían que prestarle más atención. Y acá es donde empieza, cuando estos ejemplos que yo les estoy dando, empieza a tomar sentido esto. ¿Por qué? Porque la contabilidad se tiene que reflejar por lo devengado. Cuando yo le digo, no por lo percibido, no por cuando me entra o me saca o me sale plata de mi empresa, sino cuando nace una obligación o cuando nace un crédito. Si yo a ese proveedor que le dije te voy a pagar 5.000, yo tengo que reflejar ese pasivo de 5.000 y no dejar mi contabilidad en la nada y dentro de 15 días poner mercadería por 10.000, caja salió por 5.000 y no hacer nada hasta que dentro de 15 días vuelva a salir la caja por 5.000, porque no estaría respetando el principio de la partida doble, que hablaba de la igualdad de lo que entra con lo que sale para que yo pueda reflejar bien mi empresa y la contabilidad de mi empresa y el verdadero patrimonio que tenga, el patrimonio neto, el valor que tiene mi empresa. Entonces, aquí es donde tenemos que ir analizando y viendo, porque siempre tenemos que reflejar las cosas cuando suceden, independientemente si las cobro o independientemente si las pago. Perdón. Esa, cuando yo tengo Profe, te claro hago una eso, consulta. sí, Y esa sí, obligación que se genera a futuro, ¿cómo se refleja? ¿Con qué nombre? con una cuenta de pasivo, pueden ser deudas comerciales, pueden ser deudas fiscales, deudas bancarias, deudas financieras. Depende con la persona con la que yo contraiga esa deuda, va a ser la clasificación que yo le tengo. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, yo puedo Y poner, cuando se registra como devengado. exacto, siempre. Se pone devengado directamente. Claro, suponete, vamos a un ejemplo de, saco un préstamo, ¿cierto? De 120.000 pesos. A devolver en 12 cuotas de 13.000 pesos. ¿Está? 10 cuotas, perdón, de 12.000. Así hacemos la cuenta, sí, más fácil. Nosotros
hoy nos entra un activo de 120.000 pesos, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos quedáramos con eso nada más, ay, me entró mágicamente 120.000 pesos a mi empresa y gloria a Dios, vamos, aleluya. Pero no, me entró hoy 120.000 pesos, pero yo tengo que devolverle al banco 10 cuotas de 13.000 pesos. O sea que yo voy a terminar devolviendo 130.000 pesos, ¿no es cierto? Pero al cabo de 12 meses. Entonces, ¿qué tengo que reflejar yo ahí? Yo tengo que reflejar que me entró plata hoy líquido, que era lo que me decía falta a mí por 120.000, pero yo de alguna forma tengo que reflejar que yo esa plata la tengo que devolver. Entonces, en mi pasivo dentro de la clasificación que la vamos a ver más adelante, deudas bancarias, yo voy a poner devolución, préstamo, otorgado banco, pom, 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 pom. Supónganse, voy a reflejar, ponerle que lo saque a 6 meses de cerrado el balance, voy a reflejar el total de los 130.000 pesos, que lo puedo dividir en corriente o no corriente, ya vamos a entrar en eso. Lo corriente, lo exigible en corto plazo, lo no corriente, lo exigible en el largo plazo. Entonces, ponele que yo ponga a devolver 130.000, lo divida 100.000 pesos en corriente, que voy a hacer lo que devuelva en los próximos 12 meses, y 3.000 pesos en lo no corriente. Entonces, ¿qué pasó? Me entró 120, me surge una obligación de 130. No se está cumpliendo. Estoy cumpliendo con un principio que es de la partida doble, del devengado, de reflejar el devengamiento, pero a su vez no estoy cumpliendo con la partida doble. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagarles 1.000 pesos más, perdón, 10.000 pesos más al banco de lo que me prestó. Es una cuestión comercial que elegí. Elegí tener 120.000 pesos en forma conjunta. Entonces, yo esos 10.000 pesos que pierdo por el interés que tengo que pagar por esa plata, también lo tengo que reflejar. ¿Y cómo lo reflejo? De este lado. Si yo puse que mi activo entró por 120, mi pasivo creció por 130, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una pérdida contable. A los efectos del negocio me fue muy bueno que me entraran 120 juntos. Pero en lo contable tengo una pérdida de 10.000 pesos. ¿Me entiendes? 10.000 pesos que no es que los pierda ahora, los voy a perder en el futuro. Entonces tengo que poner una cuenta ahí que me refleje eso que yo voy a ir perdiendo con el transcurso del tiempo. Entonces, podemos poner un interés, una provisión por interés. Vamos a ir viendo cómo reflejamos esa cuestión. Lo que me tiene que quedar claro que después, cuando realmente yo empiece a pagar las cuotas, voy a tener que ir cancelando. ¿Qué cosa? El pasivo. Y cuando yo cancele el pasivo, ¿qué va a hacer? Esos 130.000 pesos que estaban acá, todos los meses cuando yo pague la cuenta, ¿qué va a hacer? Me va a salir de mi caja. Por ejemplo, yo voy y pago en efectivo los 10.000 pesos de mi cuota. No, los 12.000 pesos, eran 12.000 pesos. No me acuerdo ya. Pero esto es lo difícil de no trabajar con un pizarrón, ¿vieron? Eran 12 cuotas de 10.000 pesos, así es. Cuando yo al otro mes vaya y pague mis primeros 10.000 pesos, mis primeros 10.000 pesos en realidad voy a pagar 11 para llegar a los 130, voy a reflejar que de mi contabilidad salieron 11.000 pesos y el préstamo se achicó en ese importe. Entonces el pasivo de 130 ya no es 130, sino que es 129, porque pasó para el otro lado 1.000 pesos. Y ahí voy a ir reflejando el devengamiento y a su vez esos intereses que yo provisioné que voy a perder de 10.000 pesos por sacar mi préstamo, lo voy a ir reflejando, como que lo voy perdiendo mes a mes, porque voy pagando mes a mes ese interés. No sé si se entendió. ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, Más o por lo menos. menos yo, ¿Ah? por lo menos yo lo entendí.
Lo entendiste, bien. ¿Vos, Belén? Belén, ¿estás? Sí, estoy. Flor, Sí, lo entendí. ¿lo entendiste? Flor, Sí. Sí, Nico, ahí va queriendo. bien. No, no, te paso Nicolás, profe, me anda medio trabado el audio, pero sí algo voy a entender. Profe, Bien, me han dado el audio, pero lo voy entendiendo, lo voy escuchando. perfecto. Bien, sí. Por eso le digo, quédense tranquilos. Yo por ahí, ustedes me van preguntando y está buenísimo. Yo les voy explicando algo que va mucho más adelantado de lo que hoy vamos a ver. ¿Entienden? Por eso váyanlo tomándolo todo con pinza, tranquilos. No se vuelvan locos si no entienden el ejemplo. Pero a lo que les quiero ir evacuando las dudas, que me están muy buenas las dos preguntas que me han hecho, tanto Franco como Vale, porque vamos viendo que todo se tiene que expresar. No importa en qué momento se produzca el hecho de tener o no tener la plata en el poder. Es algo que en todas las operaciones que hace una empresa tiene que reflejarse para poder cumplir con el principio de devengamiento de las operaciones, para poder también cumplir con el método de la partida doble, que en la contabilidad es la ecuación básica, que siempre, siempre se va a tener que reflejar. Entonces, en eso, que es la ecuación que siempre se tiene que cumplir, es donde va a tener que actuar nuestra pericia de ver cómo reflejamos una entrada y cómo reflejamos una salida. Bien, habíamos dicho que el activo eran los bienes y los derechos, el pasivo nuestras obligaciones, y por último nos queda ver las cuentas del patrimonio. La cuenta del patrimonio es justamente la diferencia entre lo que tengo y entre lo que debo. Sencillo. Ya aprendimos que todo lo que teníamos, aprendimos que todo lo que debemos, entonces el patrimonio simplemente es la diferencia entre uno y otro. Ese patrimonio puede ser positivo o puede ser negativo de acuerdo a si nuestras obligaciones va a ser positivo, si el total de bienes y derechos que nosotros tenemos en nuestra empresa es mayor al total de nuestras obligaciones, o puede ser negativo en algún momento dado si el total de nuestras obligaciones es eh, mayor que el total de nuestros derechos. Entonces representas, si nosotros estamos hablando de una empresa, va a representar el financiamiento, nuestro propio financiamiento. ¿Por qué nuestro propio financiamiento? Porque justamente representa el derecho que van a tener los propietarios si quisiéramos hoy terminar con la empresa. Decimos, armamos una sociedad con X planta y hemos vendido por tanto dinero y hoy queremos venderla. Y hacemos una valorización de nuestra empresa y hoy nuestra empresa vale 2 millones de pesos y somos 4 socios. Y en el primer momento los 4 nos entusiasmamos y dijimos, bueno, listo, son 500.000 pesos para cada uno, listo, la rompemos y cada uno se va a su casa con 500.000 pesos. Ahora, cuando vamos a decirle al administrador, al contador de la empresa, le decimos, che, ¿sabes qué? Vamos a terminar con el negocio, vamos a terminar con esta sociedad que teníamos, queremos sacar todo lo nuestro. El administrador o el responsable o hasta el mismo socio que estaba al frente de todo te dice, no, pero pará, nuestra empresa vale 2 millones, pero debemos, a la FIP le debemos 200.000 pesos, al proveedor de nuestra mercadería le debemos 500, al de servicios debemos tanto, y nos empieza a detallar todas las deudas de los sueldos debemos tanto, y nos dice el total de nuestras deudas es de 1.500.000. Entonces, ese activo que era re jugoso, que era de 2 millones, luego de cancelado todo el pasivo de 1,5 millones, solamente nos queda en 500.000 pesos. Entonces, esos 500.000 pesos, en el caso de venderla, en disolverla, va a ser el derecho que tengan los propietarios sobre la empresa. Por eso es que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Si los propietarios la quisieran vender hoy,
solamente se llevarían en este ejemplo 125.000 pesos cada uno. Por eso es que el patrimonio es el líquido de la empresa una vez cancelada o sí, canceladas todas las obligaciones que tenga esa empresa. Ese es el derecho, el remanente que le queda a los dueños para hacer con ellos lo que quisieran, en el caso de que lo quieran vender. Entonces, cuando hablamos siempre del patrimonio, tenemos que pensar en que la empresa, ¿cuánto vale la empresa hoy si yo la quisiera vender o si yo la quisiera valorizar, pónganse, o llevarla al banco para que me dé un préstamo? El banco, para analizar si me da un préstamo o no, sí va a analizar cuánto es mi liquidez, cuánto es mi venta, pero también va a analizar cuánto es el patrimonio neto, cuál es la diferencia entre el pasivo, entre el activo y el pasivo, a efecto de ver si mi emprendimiento es rentable o no, y poder en ese caso otorgarme un préstamo. Dentro de este conjunto que es el patrimonio neto, de cuentas de patrimonio neto, nosotros tenemos que saber diferenciar dos grandes grupos, la parte positiva y la parte negativa. Y cuando hablamos de la parte negativa y la parte positiva, hablamos de aquello que nos genera ingresos, la positiva, o aquello que nos genera egresos, que nos genera salida hoy o en un futuro de plata. Entonces, cuando hablamos, pues vamos a ver a la parte más operativa. Cuando hablamos de ingresos, podemos definir que son los ingresos aquellos que constituyen la vertiente positiva de los resultados. Ingreso en el sentido contable no es sinónimo de entrada de dinero. Yo vendo, tengo un ingreso. Ahora, esa venta puede que me la paguen o puede que, como yo sacaba fiado, puede que a mí también me saquen fiado. Entonces, no necesariamente significa que yo cada vez que vendo aumenta mi dinero en efectivo, aumenta mis cheques en cartera, o aumenta mi cuenta de banco, o aumenta mi activo. Hay veces que vendo y vendo a crédito. Entonces, para poder cumplir, como decíamos recién, con el método de la partida doble, esa venta la tengo que reflejar en una cuenta contable que me represente ese derecho a cobrar, que va a ser deudores por venta, supónganse. Pero lo importante de este lado, en este sentido, es que tenemos que reflejar la venta cuando se haga. Siempre. No importa si la cobro o no la cobro a esa venta. Esa venta, esos ingresos por esa vertiente, cuando hablo pongo ahí vertiente positiva de resultados, es la operatoria normal. Yo vendo ropa, entonces cada vez que vendo ropa, reflejo mis ingresos. Y eso siempre me va a modificar en forma cuantitativa el patrimonio. ¿Por qué? Porque si yo vendo, mi ganancia aumenta, entonces yo voy creciendo mi negocio de acuerdo a las ventas que realizo. Y no interesa, bueno, y el último dice no interesa si están cobrados o no, lo que hablábamos recién. Siempre se refleja la venta en el momento que se produce, y contablemente la tenemos que expresar así. Puede ser caja a ventas, deudores por venta a ventas, en el caso que si lo cobré o no lo cobré, o puede ser que también venda y una persona me haga una entrega. Vieron que la mayoría de los negocios, cuando uno va a comprar, te hacen entregar el 50%, por lo menos si tenés cuenta o algo. Entonces podemos, supónganse, reflejar, vendimos por 1.000 y cobramos 600 y 400 pesos, los dejamos en la cuenta corriente del cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reflejar el ingreso del dinero en efectivo por 600 pesos, mi activo, el aumento de deudores por venta, la cuenta de mi cliente particular, por 400, a ventas por 1.000. Ahí yo reflejo contablemente bien la operación que hice, respeto el devengamiento, porque lo reflejo en el momento que se hizo, no en el momento que se cobró, y a su vez cumplo con el método de la partida doble, que me dice que todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces yo reflejé
mi activo aumentó en 1.000 pesos, 600 en efectivo y 400 en crédito, pero por el otro lado reflejé mi venta, mi salida de mercadería por 1.000 pesos. Entonces, así es el principio de mercado y el principio de la partida doble en cuanto a los ingresos. La contrapartida de los ingresos son los gastos. Los gastos son todo sacrificio económico que demanda la adquisición de un bien o un servicio con utilidad económica presente en el ente. ¿Qué significa esto? Todo aquello que yo gasto para que mi negocio esté abierto, todo aquello que yo gasto para que mi negocio sea productivo, todo aquel gasto que yo hago con la utilidad o con el pensamiento de que me va a generar ganancia. Yo compro mercadería para revender, yo pago la luz para que mi local esté abierto, yo pago el alquiler de mi local para que mi local esté abierto. Todos esos gastos que yo hago en pos de obtener una utilidad económica en el futuro son gastos necesarios, sacrificios económicos necesarios que la contabilidad los refleja como gastos que me van a ayudar a expresar la realidad económica de mi empresa. Justamente como si los ingresos eran la vertiente positiva, estos son la vertiente negativa. También, al igual que los ingresos, modifican mi patrimonio, porque si yo pago el alquiler de 10.000 pesos, de 15.000 pesos, son 15.000 pesos que salieron de mi negocio. Hoy mi negocio tiene un activo menos en 15.000 pesos. Modifican mi patrimonio, me lo achican. Obviamente para después generar una ganancia, pero hoy cuando yo lo pago, me hace un efecto negativo en mi empresa, me lo disminuye. Entonces, al hacer una operación modificativa, producen una disminución en el patrimonio neto y, al igual que los ingresos, también, no importa si están pagados o no. Si están pagados, la contrapartida va a ser que mi caja disminuya. Si no están pagados, la contrapartida va a ser que mi pasivo disminuya. ¿Me entienden? Si yo hoy voy y pago el alquiler del mes en 20.000 pesos, mi caja va a disminuir en 20.000 pesos. Entonces, ¿cómo voy a reflejar? De este lado, la caja bajó 20.000 pesos. De este lado, yo tengo que reflejar ese gasto, alquileres por 20.000 pesos. Ahora, si yo pasó el mes y no lo pude pagar al alquiler, el alquiler igual se produjo. Y el alquiler en algún momento lo voy a tener que pagar, incluso después lo voy a tener que pagar con intereses. Pero hoy, si yo quiero reflejar correctamente mi contabilidad, voy a tener que poner alquileres, la cuenta de gastos, no importa si está pagada o no está pagada. Se generó en el transcurso del mes o inició, en el caso del alquiler que se pagan en mes adelantado, llegó el 10 y existe la obligación de pagarlo. Entonces yo tengo que reflejar ese gasto, ese nacimiento de esa obligación por los 20.000 pesos. No lo pude pagar, entonces ahí me van a hacer una cuenta contable que me tiene que reflejar ese pasivo. En el caso por ejemplo, el que estamos viendo de alquileres, voy a tener que poner una cuenta que no sea una deuda comercial, porque no es un proveedor que me da la mercadería para revender, sino es otra clase de pasivo. Va a ser un acreedor válido, un acreedor por alquileres, y voy a reflejar esos 20. Entonces, y al igual que hacíamos con la venta, reflejamos contablemente y respetamos contablemente los principios básicos de la contabilidad. ¿Cuáles? El devengamiento. Yo llegó el 10 y reflejé ese gasto, reflejé el devengamiento, no me importó si entró o no entró la plata, porque ya nació la obligación, y a su vez respeto el principio de la partida doble. ¿Por qué? Porque reflejé el gasto y reflejé mi obligación a pagarlo en el futuro o la salida de plata en el caso que lo pagué. Entonces, nació por 20 y bajó por 20. O nació por 20 cuando digo el gasto
Ustedes fíjense, por eso es que se dice que siempre que la igualdad económica tiene que reflejarse siempre, porque supóngase el alquiler, llegó el 10, nace el gasto por los 20.000. Lo pago en efectivo, baja la caja en 20.000, porque salieron 20.000 pesos de mi costo. No tengo para pagarlo, no lo puedo pagar hoy. Entonces, en vez de bajarse mi caja por 20.000, nace un pasivo por 20.000. Mi obligación de pagarlo en un futuro por 20.000. Entonces, siempre a eso se refiere cuando dice que siempre tiene que ser igual lo que entra a lo que sale. Que yo tengo que buscar la forma de reflejar un derecho o una obligación y tengo que buscarle la forma de reflejar o de contabilizar la disminución del activo, el aumento del pasivo, la contrapartida de esa operación, para que se respete siempre el tema de la partida doble. Pero entonces me decís, profe, pero entonces que la empresa nunca gana, es igual lo que vende. No significa eso. Ya vamos a ver que, supónganse, cuando yo vendo mercadería, obviamente que yo en mi contabilidad tengo que reflejar la ganancia. Si yo compré algo por 50 y lo estoy vendiendo por 80, tengo 30 pesos de ganancia, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde la técnica contable se vale de muchas cuentas o de muchas operaciones para que ese reflejo siempre se dé. Porque yo esa mercadería la entré por 50 y ahora la estoy vendiendo por 80, entonces tengo 30 de diferencia. Y eso no quita a que yo voy a hacer un asiento contable donde diga entró 80 y salió 50. No, voy a tener que de alguna manera reflejar esos 30 pesos para que se siga cumpliendo el principio de la partida doble. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Todo lo que viene por el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que viene por el lado derecho. Siempre cuando ustedes quieran reflejar una operación contablemente, tienen que pensar en una T. Ya se los voy a explicar lo que es la famosa T, el famoso mayor. Todos los de este lado tienen que ser siempre igual a los de este lado. Pero bueno, eso más adelante, tranquilo. Vimos los ingresos y los gastos, ahora vamos a las ganancias y las pérdidas. Las ganancias nosotros podemos ver dos tipos de ganancias. Podemos ver una ganancia general y una ganancia particular. Y en el caso de las pérdidas también es exactamente igual, nada más. Cuando yo hablo de una ganancia en forma general, hablo de cómo se incrementó mi patrimonio a lo largo de un periodo. Entonces, se la define, dice en general, como un incremento del patrimonio causados por hechos finales del resultado. Entonces, yo, por ejemplo, de enero a diciembre, vendí todos los meses por 1.000, vendí por 12.000. El costo de esa mercadería, de todo lo que vendí durante todo el año, fue de 8.000. Si yo quiero ver mi resultado final, ¿qué va a ser? Va a ser 2.000, positivo. Entonces, no estoy viendo si gané o perdí individualmente en cada venta, sino que al final del año vendí por 10.000, el costo de eso fue 8.000, lo que yo pagué por esos bienes, o contraí obligaciones. Entonces yo gané al resultado al cabo de un año 2.000 pesos, supónganse. Entonces, eso es la ganancia del ejercicio, la ganancia de un periodo. La diferencia entre los ingresos y los egresos. No importa si esos ingresos están todos cobrados y no importa si todos esos gastos están pagados. Es simplemente la diferencia entre los ingresos y los egresos devengados. Aquellas operaciones que se concretaron durante el ejercicio. Y también en un sentido más particular de la palabra, también se puede referir a aquellas ganancias que no se controlan por la empresa. O sea, supónganse, ustedes tienen una empresa y el gobierno
No, el gobierno no. Viene una empresa proveedora y le dice, usted como son clientes habitual y me compran todos los meses mucho fiambre, la empresa ha decidido regalarle 2 heladeras. ¿Ustedes la van a aceptar o no? Así, no, no, no tengo cómo pagar. No, la van a aceptar, ¿no es cierto? Van a decir, bueno, gracias y vamos con ustedes, 100%. Ahora, llega ese día el contador y le dice, Pepito, ¿cómo te compraste esa 2 heladeras? ¿De dónde sacaste plata? Y ustedes van a decir, no, mirá, me la trajo este proveedor, me la regaló, porque estoy comprándole mucho, me la regaló. Bien, fantástico. Y el contador va a decir, no, 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 porque no puedo reflejar, no salió plata, devolverla. No, la decisión no la toma el contador, no la toma el asistente contable, la toma el empresario. El empresario, a él le viene fantástico que le regale toda la heladera, porque va a poder exhibir mejor su fiambre, porque va a poder arreglar mejor su negocio. Entonces, ahí es donde la contabilidad, como decíamos, es la que no toma decisiones, sino la que tiene que intentar reflejar la realidad económica lo mejor que pueda. Entonces, llegamos al frente de nuestra computadora y decimos, bien, a este hombre le entraron 2 heladeras. El activo de ese hombre se incrementó. Supónganse, cada heladera, vamos a decir que están baratas, que eran económicas, y sale 20.000 pesos cada heladera. Hoy no te compras ni la mitad de una heladera, pero no tengo ni idea de lo que sale una heladera. Pero bueno, pongámosle a los efectos prácticos que cada heladera salía 20.000 pesos. Su activo aumenta en 40.000 pesos, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Bien. Veo yo la imagen recortada, no sé si a ustedes se les corta. Anda muy mal internet, por lo menos a mí me anda muy mal, se me ha cortado. Sí, varias anda veces. medio mal. Profe, a mí me anda jodido. A mí ahora me anda Siempre jodiendo, pero sí, estoy escuchando bien, profe, voy escuchando bien. bien. ¡Qué maldito, Nico! No, pero justo fui a tomar algo ayer y me quedó la clave de Wi-Fi y desde ahí agarro, así que dependo del Wi-Fi de abajo. Si no, bueno, si no se me va el internet. Profe, las heladeras están en 40. Bien, listo, pues ahí lo reflejamos mejor. Bien, 40.000 pesos una heladera. Entonces, esa persona hoy tiene en su activo, en su empresa, 80.000 pesos más, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestra técnica contable, vamos a clasificar esas 2 heladeras como bienes de uso, porque él no la va a vender, sino que son bienes que le van a ayudar a él a mejorar su negocio y a obtener más recursos. Entonces, nosotros incrementamos ese activo en 80.000 pesos. Ahora, tenemos que cumplir con los principios básicos de contabilidad. Tenemos que cumplir con la partida doble, tenemos que cumplir con el devengamiento. Entonces, ¿cumplimos con el devengamiento? Sí, porque hoy están entrando los bienes y nos estamos reflejando con los 80.000 pesos. Ahora, la contrapartida, el efecto del otro lado, nosotros tenemos que decir, ¿qué ponemos? No podemos poner que disminuyó el activo, que salieron 80.000 pesos, porque el proveedor, el cliente no pagó esos 80.000. O sea, no podemos hacer que la caja disminuya de 80.000 pesos. Tampoco podemos poner que nace una obligación de pagar, porque no las compró. No podemos poner pasivo, proveedor, compra la heladera por 80.000, porque no, porque esos 80.000 pesos él jamás lo va a tener que pagar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflejar esa donación, ese regalo que nos hizo ese proveedor en esos 80.000 pesos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una cuenta del patrimonio neto, una cuenta del resultado, que va a ser donaciones recibidas. Ya vamos a entrar a ahondar de qué se trata en esa cuenta.
Pero ahí en donaciones yo voy directamente a reflejar esa ganancia que obtuve por tener esos bienes. Entonces yo pongo heladeras por 80.000 a donaciones recibidas por 80.000 y reflejé contablemente la situación ilustrada. No entró un bien y no me disminuyó ningún otro bien ni me surgió una obligación a pagar en el futuro, sino que simplemente recibí un regalo, como llegado el caso, una donación de ese proveedor. Entonces yo ahí reflejo a los efectos contables bien la operatoria y digo, me incrementó en 80.000 pesos mi activo, pero fue algo que me regalaron, fue algo que me donaron. O sea, ahí reflejo en esa contrapartida de esa donación recibida, que va a ir en mi resultado, reflejo contablemente bien la operación en mi empresa. Por el lado de las pérdidas es exactamente igual. A la pérdida la podemos expresar de dos maneras, en forma general o en forma particular. En forma general, podemos decir que es una pérdida del ejercicio si mis gastos superaron a mis ingresos. En el ejemplo recién que poníamos, al cabo de los 12 meses vendí por 10.000 y compré por 8.000. Si vendí por 10.000, pero mis compras más mis gastos normales y fijos fueron 12.000, voy al cabo del año perdí 2.000 pesos. Después veo si de esos 12.000 pesos que fueron todos mis gastos, cuáles pagué o no pagué, si salió realmente plata de mi bolsillo o lo debo a mis proveedores. Pero contablemente, por el hecho de cumplir con el devengamiento, mis gastos superaron mis ingresos. Entonces, mi ejercicio fue un ejercicio de pérdida. Y en la parte particular, podemos definir a la pérdida como aquel sacrificio económico que tiene una imposibilidad presente y futura de obtener un ingreso. Supónganse, volvamos al mismo ejemplo del local y al mismo ejemplo de las heladeras. Llegado el otro año, yo este ejercicio reflejé esa ganancia de 80.000 pesos que me vino de arriba porque me regalaron. Y mi activo lo aumenté por 80.000 pesos. Al otro año hay un cortocircuito en mi negocio, se prende fuego, hace un corto, y se me quema una de las heladeras. Y no sirve más. Si yo contablemente reflejé la ganancia que me había recibido obtener 2 heladeras, hoy se me rompe una, pero cualquiera diría, bueno, pero si no me costaron nada, no tengo que reflejar nada, porque yo no la pagué. Ahora, si fui bueno al contabilizar ese ingreso, también tengo que ser sensato y contabilizar lo que hoy para mí es una pérdida. ¿Me significa un costo honorario? ¿Me significa desembolsar o perdí? No. Pero hoy es una pérdida. ¿Por qué? Porque no voy a tener más esa heladera. Entonces yo lo que tengo que hacer es darle de baja. Si yo tenía esa heladera por 80.000 pesos en el activo acá, hoy tengo que sacar una y decirle chao heladera por 40.000. Entonces yo pongo de este lado, esto que era un activo, lo pongo ahora de este lado y digo, se baja por 40.000 pesos el valor de la heladera. Como contrapartida, para respetar el principio de la partida doble, voy a tener que reflejar a través de una cuenta contable esos 40.000 pesos. Entonces puedo poner una cuenta de pérdida de gasto que va a ser, supónganse, pérdida por siniestro o cualquier gasto que me refleje esos 40.000. Entonces, mi resultado hoy de este ejercicio me va a reflejar esos 40.000 pesos de pérdida y a su vez el activo va a estar disminuido en 40.000 pesos. Entonces ahí cumplo con el principio de la partida doble y cumplo con el principio de la igualdad. La igualdad que hemos estado hablando a través de este ejemplo es
Esta es activo menos pasivo, siempre va a tener que hacer igual al patrimonio neto. Ese patrimonio neto no necesariamente tiene que ser positivo, puede ser negativo en el caso de que mi pasivo sea mayor a mi activo. Definíamos nosotros como que el activo era el conjunto de derechos y derechos, de bienes y derechos que tiene nuestra empresa, y el pasivo como el conjunto de obligaciones. Entonces, nuestro patrimonio neto es justamente el total del activo, el total de nuestro conjunto de derechos, de bienes y derechos, menos nuestras obligaciones, es nuestro patrimonio neto. Es el valor que le queda o le va a quedar a los dueños, en el ejemplo que poníamos recién de cuando la quieren vender o cuando la quieren valorizar en un momento determinado para llevarse su parte. Ahora, eso es en un momento dado, eso puede ser al principio de la empresa o puede ser a una fecha. Yo digo, bueno, hoy es 12 de septiembre, ¿cuánto vale mi empresa? Y hoy me paro, cierro mi empresa y empiezo a contar todos mis bienes y empiezo a contar todas mis obligaciones. La diferencia va a ser mi patrimonio neto. Vieron que por ahí ahora ya no se usa tanto. No sé si ustedes lo llevan, son muy pocas las empresas que lo usan. ¿Por qué? Porque los sistemas contables hoy son más dinámicos y permiten obtener información de otra forma. Pero antes, en la antigüedad, ¿qué pasaba? Ibas a comprar un negocio de repente medianamente grande y te decían cerrado por balance. Y a lo mejor estaba 2 días, 3 días o una semana cerrado porque ahí hacían un inventario de todos los bienes, de todos los derechos para poder hacer el balance. Hoy la contabilidad se puede ir llevando casi en forma permanente con la empresa. Entonces permite eso, de que no haga falta, o muy rara vez haga falta cerrar un día o 2 días para hacer un balance. Esa es mi ecuación básica que yo siempre tengo que respetar. Ahora, ¿qué pasa? Como decíamos, eso es una ecuación estática, a una fecha determinada, a cuando yo digo, hoy quiero hacer balance, hoy 12 de septiembre. En la realidad, la empresa está siempre en movimiento. En realidad no puedo paralizar la empresa. Es decir, no vendan más, no compren más porque voy a hacer el balance. Entonces, ahí es donde la contabilidad se tiene que adaptar al real juego de la empresa y a la dinámica de la empresa. ¿Por qué? Porque en una empresa siempre está entrando y saliendo ingresos, está entrando y saliendo gastos, está entrando y saliendo el dinero en efectivo, está entrando y saliendo las obligaciones a pagar o los derechos a cobrar. Entonces, nace en la contabilidad el concepto de esta igualdad contable, pero en vez de ser estática, ser dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque el patrimonio neto de una empresa se encuentra en permanente cambio y dichas variaciones siempre van a producir cambios en su composición, ya sea cualitativa o ya sea cuantitativa. Cuando un cambio produce aumentos, los resultados son positivos. Un cambio produce disminuciones, los resultados son negativos. Entonces, a ver, vayamos a la igualdad. Nosotros habíamos dicho que el activo menos el pasivo era nuestro patrimonio neto, ¿no es cierto? Si yo quiero expresar eso mismo, pero para que refleje realmente nuestro activo, nuestra capacidad, si yo digo activo menos pasivo patrimonio neto, es igual a que si yo digo que el activo, el conjunto de derechos y obligaciones y bienes, derechos, perdón, y bienes que tiene nuestra empresa, es igual a la suma
del pasivo más el patrimonio neto. ¿No es cierto? Lo único que hago es pasar el pasivo que me estaba restando de este lado, lo paso sumando para el otro lado. Entonces, ¿yo qué puedo decir? A ver, si yo había dicho que tenía bienes por 10.000 pesos, que tenía obligaciones pasivos con mis proveedores por 4.000 pesos, mi patrimonio neto ¿de cuánto va a ser? De 6.000, ¿verdad? Tengo 10.000 menos 4 igual a 6. En la ecuación dinámica lo que hago yo es poner mi activo de este lado, poner mi ecuación, y en la estática también, en las dos en realidad, yo digo, bueno, mi activo es de 10.000. ¿A qué es igual mi activo de 10.000? Y del otro lado pongo, debo 6.000, debo 4.000 de pasivo, más 6.000 que es mi patrimonio neto. Entonces, respeto la igualdad, cambio la forma de expresarlo. Entonces digo, mi activo 10.000 igual a mi pasivo por 4, más mi patrimonio neto de 6. Y así reflejo la realidad económica de la empresa. Ahora, esto es en un mundo estático, en un mundo donde yo digo, voy a hacer un balance hoy y quiero saber hoy cuánto vale mi empresa. Y lo reflejo de esta forma. En algo dinámico, en algo que está en movimiento todo el tiempo, se agregan las cuentas de resultados. ¿Cuáles son las cuentas de resultados? Las que veíamos recién, los ingresos y los gastos, las ganancias y las pérdidas. Entonces, nosotros cada vez que vendemos, cada vez que producimos un aumento, se produce una ganancia, un resultado positivo en nuestra empresa. Y a su vez, cuando perdemos o cuando gastamos en algo que nos va a ser de utilidad, se produce un resultado negativo. ¿Por qué se produce un resultado negativo? Porque disminuye mi patrimonio neto en ese momento. Entonces, ¿queda claro eso? ¿Cierto? Vendemos, aumenta mi ganancia, y esa forma de aumentar la ganancia es a través de un resultado positivo. Como contrapartida, cuando tenemos una pérdida o cuando gastamos en comprar mercadería, en pagar el alquiler, entonces se produce un resultado negativo. Esas dos operaciones no pueden quedar aisladas. Mi variación cuantitativa de mi igualdad. Entonces la tengo que meter a esa ecuación de igualdad, de que me decía que activo era igual a pasivo. Entonces, al meterla, lo tengo que meter para que se siga respetando la igualdad, el resultado positivo del lado donde está el patrimonio y el pasivo, y al resultado negativo lo tengo que meter del lado que está el activo. Vamos a ver por qué. Entonces la ecuación dinámica nos queda de la siguiente forma. Nos queda que el activo más los resultados negativos me van a quedar de un lado, y del otro lado me va a quedar el patrimonio neto, el pasivo, más los resultados positivos. Esta igualdad es la que recibe el nombre de igualdad contable dinámica y representa el patrimonio neto de la empresa en movimiento, con los resultados positivos y con los resultados negativos, que se van generando con las operaciones en forma permanente. Yo siempre estoy vendiendo, yo siempre estoy comprando, yo siempre estoy pagando mi alquiler, siempre estoy pagando mis impuestos, siempre estoy pagando mis gastos. Entonces, eso que se va produciendo en mi hecho, yo lo tengo que ir respetando y reflejando en mi contabilidad, para que se siga cumpliendo con el principio de la partida doble. Entonces, visto esa ecuación que los resultados negativos tienen que entrar por el lado donde está el activo, les voy a decir por qué, y los resultados positivos tienen que entrar por el otro lado, en el grupo del pasivo y del patrimonio neto, tenemos que tener en claro lo siguiente. Aumentos y disminuciones se deben anotar de la siguiente manera. Para las cuentas que se encuentran a la izquierda
del signo de activo, y sería en este caso el activo y los resultados negativos, los aumentos se anotan por el debe y las disminuciones por el haber. ¡Wow! Debe y haber. Metemos otro concepto contable que después nos vamos a andar en mayor detalle. Pero ahora lo que tenemos que saber es que el debe estaba a la izquierda, porque estaba el activo, solo decíamos, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Hoy le metemos resultados negativos, resultados positivos. La izquierda, en la contabilidad, cuando hagamos asiento contable, es el debe. ¿Por qué? No es que debamos nosotros, no es que el debe significa deber, es todo lo contrario. El debe significa lo que nosotros tenemos en la contabilidad. En el debe anotamos cuánto tenemos en efectivo, en el debe anotamos cuánto tenemos en mercadería, en el debe anotamos cuánto tenemos en bienes de uso, cuánto tenemos a cobrar a nuestros clientes, y a su vez en el debe reflejamos aquellos gastos o pérdidas que se nos producen en nuestro ejercicio. Así cuando hablábamos del ejemplo del alquiler, poníamos en el debe, yo les decía, de este lado ponemos alquileres y de este lado ponemos, si lo pagamos, caja, y si no lo pagamos ponemos pasivo por alquileres. Eso significa que entra por este lado, que es el lado del activo, el derecho o el gasto que se produce en un momento. Entonces, como entra por este lado, nace por este lado, cada vez que nosotros anotemos una cuenta contable de este lado, significa que este bien aumenta. Si yo al principio del día tenía caja por 2.000 pesos y al cabo del cierre de ejercicio tengo caja por 3.000 pesos, quiere decir que aumentó durante el transcurso del día en 1.000 pesos. Entonces, en algún momento tuve que reflejar 1.000 pesos en una o dos operaciones de este lado a ventas por el otro lado para que al cierre del ejercicio los 2.000 de entrada más los 1.000 del día fueran 3.000. Entonces, siempre vamos a reflejar el aumento de una cuenta por el lado que nazca. Y por lo contrario, vamos a reflejar la disminución del otro lado. Si yo en el transcurso del día vendí algo, la caja, pagué algo, vino un proveedor a cobrarme, entonces le pagué, salió por este lado en 500. Siempre aumenta por el lado crece por el lado que nació y disminuye por el otro lado. En nuestro mayor, en nuestra composición, en nuestra T. Nosotros teníamos caja por 2.000, aumentó 1.000, tenemos 3.000. Si al otro día viene un proveedor y nos cobra, sale por 500, sale por este lado, disminuye por este lado. No es que le ponemos 500 negativo a este lado, sino que sale por el otro lado, volvemos a mayorizar y 3.000 menos 500 nos queda 2.500. A eso se refiere que disminuye siempre por el otro lado, porque siempre piensen que siempre tenemos que respetar el principio de la partida doble. Por eso es que se van produciendo estos hechos que van modificando la composición de las cuentas. Y por el otro lado, al contrario, para aquellas cuentas que se encuentran del lado derecho de la igualdad económica estática o de la dinámica, o sea, las cuentas del patrimonio, las cuentas del pasivo y las cuentas del resultado positivo, nacen por este lado, nacen por el lado derecho de la igualdad. Entonces, los aumentos se van a anotar exactamente por el mismo lado y sus disminuciones se van a anotar por el otro lado. A ver, volvamos a los ejemplos. Yo tenía un proveedor al cual le debía 5.000 pesos. En algún momento reflejé eso, pero hoy tengo de este lado 5.000 pesos. Viene, me entrega mercadería. Ay, perdón. Oh. Perdón. Me entrega mercadería por 2.000 pesos más. Y yo no se la pago. ¿Cómo reflejo contablemente esta operación?
teníamos 5.000 de saldo, pero hoy, ¿cómo reflejo esa operación? Esa operación la voy a reflejar como mercadería ingresaron por 2.000 pesos, porque voy a tener 2.000 pesos más de mercadería. Ahora mi pasivo con ese proveedor aumentó 2.000 pesos más. Entonces mi asiento contable es ingreso de mercadería de 2.000 a proveedores, a pasivo por proveedores por 2.000. Se respetó el principio de la partida doble. Entró mercadería por 2.000 y a su vez creció pasivo por 2.000. Reflejé 2.000 y 2.000. Ahora yo me voy a la cuenta de mi proveedor. Al principio de mi T, yo tenía al principio del día acá 5.000 pesos. Tuve una operación, una mayor deuda con ese proveedor en 2.000 pesos. Al cierre del ejercicio al cierre del día, perdón, tengo este proveedor, yo le debo 7.000 pesos. ¿Por qué? Porque tenía 5.000 y lo incrementé en 2.000. ¿Y lo incrementé a través de qué? De una cuenta, de un reflejo, de una operación, donde ese pasivo se me vino de este lado. Cuando yo hice el asiento contable, me puse 2.000 pesos más del lado derecho. Entonces, en la cuenta del proveedor aumentó en 2.000. Si yo mañana, eso es el aumento del mismo lado que nació. Si yo mañana a ese proveedor lo llamo y le digo, escúchame, tengo 4.000 pesos para pagarte, vamos al ejemplo, viene el proveedor, me da un recibo y yo le doy 4.000 pesos en efectivo. La operación contable de ese momento, no de la venta ni la entrega, de ese momento, ¿qué va a hacer? Salió caja de mi poder, salió plata de mi efectivo y no recibí nada a cambio. Simplemente se disminuyó mi pasivo de 4.000 pesos. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a hacer caja de este lado que salió por 4.000, disminuyó por el otro lado contrario al que nace, y a su vez el pasivo también disminuyó, lo pongo de este lado ahora. Entonces, no quiero meterme en el lado de la caja. Vamos de vuelta a este caso del pasivo. Lo pongo al pasivo de este lado, del lado izquierdo de la operación, por 4.000 pesos. Cuando me voy a mi T, yo tenía que, era de 7.000 pesos, ¿no es cierto? Del lado del haber. Era 5.000 más 2.000, había quedado en 7. Yo hoy lo disminuyo en 4. Y para disminuirlo lo expreso del otro lado. Entonces, ¿cuánto le estoy debiendo a mi proveedor al cabo del segundo día? 7 menos 4, 3.000. Entonces, mi pasivo sigue existiendo, pero ahora existe en 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo lo reflejé contablemente en el momento de su devengamiento, no importó si salió la plata o no. Yo reflejé los 5.000, yo reflejé la otra compra de 2.000. Todo eso eran aumentos, venían del lado derecho de la ecuación, porque el pasivo va por el lado derecho. Ahora, cuando yo lo pago del otro lado, lo disminuyo. Entonces, ahí es donde se tiene que ir respetando la igualdad dinámica de las operaciones para poder ver y reflejar bien las cosas. Acá vamos a hacer una pausita, vamos a hacer un pequeño recreíto para que ustedes puedan despejar un poco esa cabeza, porque lo poco que me permite ver internet, sus caras hoy, me habla de la preocupación de sus rostros. Entonces, vamos a hacer una pausa, despejen un poco la mente, vamos a hacer un pequeño recreo. No les voy a dar tarea ahora, no les voy a pedir que me digan ahora si entienden o no, porque siempre me dicen que entienden, pero vamos a hacer una No, pequeña profe, hoy pausa. no lo entiendo porque escucho la mitad de lo que dice. Bien, perfecto. Bien, ahí hay Se sinceridad. entrecorta y no lo escucho bien, entonces no estoy entendiendo nada, pero bueno. Bien, bueno. Bien, sabiendo que vamos
Pucha, que es una pena que no les puedo dejar, a ver qué les puedo dejar como que. Y además tengo la imagen congelada desde hace una hora más o menos, así que ni siquiera lo veo prácticamente. Bien. Yo a usted a cada rato se me congela la imagen de ustedes, por eso veo que hoy internet anda mal, ¿ah? Porque dos por Sí, tres sí, veo las caras congeladas. Porque yo sí, hoy anda muy mal. ajá, porque los veo, ¿cómo se llama? Acá en la compu, su imagen congelada y después de rato se me vuelven el rato. Pero bueno, ahí les dejo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla de la igualdad económica? La igualdad Sí, contable. Bien. sí. Léanla tranquilos. Sí, Hacemos profe. un recreito. Hacemos un recreito de 10 minutos. De 10 minutos. Y cuando volvamos, vamos a abrir una charla de lo visto de acá, a ver si nos logramos entender, así seguimos. Lo que sí es más de lo mismo, es ir viendo con más detalle las cuestiones, pero quiero que paremos acá, así ustedes me evacúan las dudas en 10 minutos. ¿Ah? Sí, demasiada información junta. Bueno, Bien, bien, perfecto. Son 10 minutos. 10 minutos son y 46. A las, bueno, a las 11, 12 minutos de recreo, ¿ah? Bueno. Listo. Nos vemos enseguida. Oye, profe, gracias. Listo. ¿Salimos o la dejamos nomás la imagen? Yo le hice captura. Dale, como quiera. Ok. Yo se las dejo ahí.